Dicen que la vida cambia en un instante, en un descuido, en un error que parece insignificante, pero que se convierte en el principio de todo. Y esa mañana, Valentina lo descubriría de la forma más inesperada. El reloj marcaba las 8:20 de la mañana cuando abrió los ojos de golpe, con el corazón martillando fuerte en el pecho. «No puede ser», murmuró al ver la hora. Era su primer día de trabajo en la poderosa firma Montoro & Asociados, en pleno centro de Madrid, y ya iba tarde. El empleo no era un lujo. Era su única oportunidad de ayudar a su madre enferma y pagar las deudas que la estaban asfixiando. Corrió hacia el baño con el cabello desordenado. Se lavó la cara a toda prisa y escogió la única falda decente que tenía, acompañada de un blazer azul oscuro comprado en rebajas hacía 2 años. Mientras bajaba las escaleras de su pequeño apartamento, sentía cómo la desesperación le quemaba el estómago. El autobús tardó demasiado y cuando al fin bajó, tuvo que correr entre las calles empedradas de la ciudad, los tacones golpeando el suelo con un ritmo frenético. El edificio Montoro se alzaba imponente, 40 pisos de cristal que reflejaban la luz dorada de la mañana. Frente a la entrada, solo autos de lujo, Mercedes, BMW y un Maserati negro que parecía salido de una película. Valentina respiró hondo, sintiéndose pequeña y fuera de lugar, pero con la determinación encendida en la mirada. Entró al vestíbulo, un mar de mármol blanco y dorado, con ejecutivos caminando rápido, hablando en voz baja como si cada palabra decidiera el futuro del mundo. El guardia de seguridad la escaneó de pies a cabeza con desconfianza, pero al decir que era la nueva secretaria personal del señor Montoro, le abrió el paso. Con las piernas temblando, subió al ascensor hasta el piso 40. Lo que no imaginaba era que su primer encuentro con ese hombre temido por todos no sería en una oficina, sino en un lugar mucho más íntimo y prohibido. Valentina entró al vestidor equivocado por error. El sonido del agua de la ducha llenaba el silencio y ella pensó que estaba sola. Se acomodó frente al espejo, quitándose el blazer para retocar su imagen, cuando de pronto el agua se detuvo. Una puerta lateral se abrió y del vapor emergió una silueta masculina poderosa. Era él, Alejandro Montoro, el dueño de todo, alto, con el torso desnudo y aún húmedo, gotas de agua resbalando por sus hombros anchos y su abdomen marcado. Solo llevaba un reloj caro en la muñeca y la fuerza de su presencia llenó el lugar. Su mirada oscura se clavó en ella como un cuchillo. «¿Quién demonios eres? ¿Y qué haces aquí?». Su voz grave y autoritaria la hizo estremecer. Valentina sintió que el mundo se detenía. Su jefe, el hombre del que todos decían que era frío, brutal y sediento de control, estaba frente a ella, vulnerable, aunque seguía irradiando un poder que le erizaba la piel. Ese fue el inicio de una historia que jamás debió suceder, pero que ninguno de los dos sería capaz de detener. El silencio en ese vestidor era tan espeso que Valentina sentía que hasta el aire le pesaba en los pulmones. Tenía frente a ella al hombre del que todos hablaban en voz baja por miedo. Alejandro Montoro, el magnate implacable, el hombre que nunca sonreía y que era temido por sus propios socios. Y ahí estaba, con el torso desnudo, la piel aún húmeda y ese magnetismo brutal que la mantenía clavada en el lugar. «Te pido disculpas, señor Montoro», balbuceó ella con las mejillas ardiendo. «Fue un error. Pensé que...». Él levantó la mano deteniéndola. Sus ojos, oscuros y fríos, se posaron en ella como si pudieran desnudarla por completo. «Un error», repitió con voz baja cargada de ironía. «¿Así llamas a entrar al vestidor de tu jefe sin permiso?». Valentina giró el rostro, intentando no mirarlo más, pero la imagen de su cuerpo mojado se había grabado en su mente. Su pecho subía y bajaba con fuerza, y lo peor era que no era solo por el miedo. Había algo más, algo prohibido que estaba naciendo dentro de ella, una atracción peligrosa que no podía controlar. Alejandro dio un paso hacia ella, tan cerca que el olor de su piel limpia, mezclado con el jabón, la envolvió.
Sus hombros anchos proyectaban una sombra sobre ella, y Valentina sintió que su cuerpo temblaba sin poder evitarlo. «Vuélvete», ordenó él con voz grave, «a menos que quieras seguir mirando». El corazón de Valentina se aceleró. Sus labios se entreabrieron a punto de responder, pero no salió palabra alguna. Giró lentamente, dándole la espalda, y sus mejillas ardieron como fuego. Alejandro tomó una toalla y se secó sin prisa, cada movimiento calculado, como si supiera el efecto que provocaba en ella. «Dime tu nombre», dijo él finalmente, con ese tono de mando que no admitía negativas. «Valentina, señor. Soy su nueva secretaria». Alejandro soltó una risa seca, peligrosa, que la recorrió como una caricia prohibida. «Valentina», repitió, saboreando cada sílaba, «nunca olvidaré la forma en que entraste a mi vida». Ella tragó saliva, sabiendo que su carrera podía terminar antes de empezar, pero también consciente de que había algo más fuerte que el miedo. La atracción que él ejercía sobre ella era irresistible, como un imán imposible de romper. Cuando salió del vestidor, sus piernas aún temblaban. Todo el día no pudo borrar de su mente la imagen de ese hombre, ni la manera en que la había mirado, no como a una simple empleada, sino como a una mujer. Y aunque intentó convencerse de que debía olvidar lo sucedido, cada vez que entraba a su oficina y lo veía sentado detrás del escritorio de cristal, con esa imponente figura y esas manos grandes que parecían dominarlo todo, su corazón se estremecía. El problema no era solo su error en el vestidor. El verdadero problema era que Valentina, sin proponérselo, había despertado el interés de un hombre acostumbrado a tenerlo todo y a poseerlo con brutalidad. Y ella, aunque trataba de resistirse, sentía que estaba cayendo en un juego peligroso del que ya no había escapatoria. Porque en los ojos de Alejandro había algo más que frialdad. Había un deseo contenido, un placer prohibido que muy pronto los consumiría a los dos. Durante los días siguientes, Valentina intentó convencerse de que lo del vestidor había sido solo un accidente vergonzoso, un error que debía enterrar en lo más profundo de su memoria. Cada mañana se miraba al espejo y se repetía a sí misma que debía mantener la distancia, ser profesional, demostrar que merecía estar en ese despacho tan imponente en el piso 40. Pero cada vez que cruzaba la puerta de la oficina de Alejandro Montoro, sus esfuerzos se desmoronaban. Él estaba ahí, sentado detrás de un escritorio de cristal, su cuerpo grande recostado en la silla, con esos ojos oscuros que parecían leer cada pensamiento escondido en su mente. Y aunque sus palabras siempre eran secas, directas, frías, había algo en la manera en que la miraba, un destello peligroso que la desarmaba. «Tome asiento, Valentina», ordenó él una mañana mientras revisaba unos documentos. Ella obedeció, acomodándose frente a él. Su corazón latía rápido, pero trató de mantener la calma. «He preparado su agenda de la semana, señor», dijo con voz firme. Él levantó la mirada y sus ojos se clavaron en los de ella como un ancla imposible de soltar. «Agenda perfecta», musitó con ironía. «Pero me pregunto, ¿usted también es perfecta o solo lo aparenta?» Valentina tragó saliva. Sabía que no era una simple pregunta, era un reto. Alejandro estaba jugando con ella, probándola, como si quisiera medir hasta dónde podía resistir antes de quebrarse. En las horas siguientes, la llenó de tareas imposibles: reorganizar archivos que nadie tocaba en años, coordinar reuniones con socios exigentes, redactar informes en tiempo récord. Cada instrucción parecía diseñada para agotarla. Y sin embargo, Valentina, con su tenacidad y orgullo, cumplía una tras otra. «¿Sabe lo que me sorprende de usted?», le dijo Alejandro una noche, cuando ya todos habían dejado el edificio y solo quedaban ellos dos. Su voz sonaba más baja, más íntima. Ella levantó la cabeza de la computadora, agotada, con mechones de cabello cayendo sobre su rostro. «¿Qué, señor?» Él se levantó de su silla y caminó hacia ella, con pasos lentos que resonaban en el silencio de la oficina.
Se inclinó sobre el respaldo de su silla, tan cerca que Valentina pudo sentir el calor de su respiración en la nuca. Que no se rinde, todos lo hacen, pero usted lucha. Un escalofrío le recorrió la piel. Estaba atrapada entre el miedo y el deseo, entre el deber y la atracción irresistible que sentía por ese hombre. Se giró lentamente, quedando cara a cara con él. Sus ojos se encontraron y por un instante todo lo demás desapareció. El escritorio, la empresa, las reglas. Sus labios estuvieron a un suspiro de rozarse y Valentina contuvo la respiración. Pero entonces Alejandro se apartó de golpe, como si también estuviera librando una batalla interna. «Siga trabajando», dijo con frialdad, regresando a su escritorio. Valentina se quedó inmóvil, con el corazón en llamas. Esa había sido la primera rendija de vulnerabilidad en el muro de hierro de Alejandro. Y aunque él se negó a cruzar la línea, ella ya sabía la verdad. Ese hombre brutal y temido, sediento de control, la deseaba tanto como ella a él. Esa fue su solución temporal. Esconder el deseo bajo una máscara de profesionalismo, fingir que nada pasaba mientras ambos ardían en silencio. Pero el fuego ya estaba encendido, y tarde o temprano, uno de los dos se atrevería a romper todas las reglas. Los días en la oficina se habían vuelto un juego peligroso. Valentina lo sabía. Cada mirada prolongada, cada roce accidental de manos al pasarle un documento, cada silencio cargado de electricidad la acercaba más a un abismo del que quizás no habría regreso. Alejandro Montoro era un hombre imposible de ignorar. Su presencia llenaba cada rincón, sus órdenes eran ley y su voz grave, cuando se dirigía a ella, se le quedaba grabada en la piel como una caricia invisible. Pero lo que parecía un fuego secreto entre los dos, pronto se complicó con la llegada de alguien más. Una mañana, mientras Valentina organizaba unos contratos en la sala de juntas, escuchó el eco de unos tacones firmes acercándose por el pasillo. Una mujer alta, elegante, vestida con un traje rojo ceñido, entró como si el lugar le perteneciera. Tenía el cabello negro recogido en un moño impecable, labios pintados de carmín y una sonrisa que destilaba veneno. «¿Y tú eres?», preguntó con un tono condescendiente, recorriendo a Valentina con la mirada como si la desnudara y la despreciara al mismo tiempo. «Valentina», respondió ella con serenidad, «la nueva asistente del señor Montoro». La mujer rió suavemente, como si acabara de escuchar un chiste privado. ¡Qué gracioso! Alejandro siempre ha tenido debilidad por los proyectos de caridad. Antes de que Valentina pudiera contestar, la puerta se abrió y Alejandro apareció. Su expresión cambió al instante, de frialdad calculada a una incomodidad apenas disimulada. «Lucía, no esperaba verte tan pronto», dijo con voz tensa. Valentina entendió todo en un segundo. Esa mujer no era una simple visitante, era Lucía Tavares, la examante de Alejandro, una empresaria influyente que nunca había aceptado ser reemplazada por nadie. Y su presencia era un recordatorio brutal de que, aunque Alejandro la deseara, su mundo estaba lleno de fantasmas y vínculos peligrosos. La reunión terminó siendo una tortura. Lucía no dejaba de lanzar comentarios envenenados, insinuaciones de noches pasadas, de secretos compartidos con Alejandro que Valentina no podía ni imaginar. Alejandro, por su parte, se mantenía serio, distante, pero había algo en su mandíbula tensa, en sus manos apretadas, que delataba que aquella mujer aún tenía poder sobre él. Cuando Lucía se marchó, Valentina sintió un torbellino dentro de sí. No era solo celos, era miedo, porque ahora comprendía que no era la única que había probado el magnetismo de ese hombre brutal. Y lo peor era que, si Alejandro volvía a ceder a su pasado, ella sería la única que saldría herida. ¿Quieres que siga escribiendo esta historia llena de pasión y amor prohibido? Escríbeme en los comentarios, compártela con esa persona especial y no olvides dejar tu like para apoyarme. Esa noche,
Alejandro la encontró aún en la oficina, revisando documentos con la mirada perdida. «No deberías dejar que lo que dice Lucía te afecte», dijo él acercándose. Valentina levantó la vista, sus ojos brillando de rabia y vulnerabilidad. «No me afecta lo que dice, señor Montoro, me afecta lo que callas tú». El silencio se volvió insoportable. Alejandro se acercó, tan cerca que su sombra cubrió la de ella. Sus manos grandes se apoyaron sobre el escritorio, atrapándola entre su cuerpo y la mesa. «¿Quieres saber la verdad?», susurró con voz áspera, su respiración rozándole el rostro. Valentina sintió el corazón en la garganta, su cuerpo ardiendo bajo esa cercanía prohibida. «Sí», respondió apenas con un hilo de voz. Él inclinó el rostro, sus labios rozando los de ella sin llegar a besarlos. «La verdad es que no puedo sacarte de mi cabeza desde ese día en el vestidor, pero tú eres mi maldita secretaria. Y yo soy un hombre que no sabe amar sin destruir». Ese fue el nuevo problema aún mayor. Alejandro estaba confesando un deseo que iba más allá de lo físico, pero también admitía que su amor venía acompañado de dolor, de brutalidad, de un placer tan intenso que podía consumirlos a los dos. Valentina, con la piel erizada y el corazón al borde del colapso, comprendió que lo que estaba por comenzar no sería un romance sencillo. Sería una lucha peligrosa entre el amor y el deseo, entre la razón y la locura, y que al final alguien saldría herido. La confesión de Alejandro quedó suspendida en el aire como una daga a punto de caer. Sus palabras, duras y cargadas de verdad, habían golpeado el corazón de Valentina con la misma fuerza con la que él la miraba. «No puedo sacarte de mi cabeza desde ese día en el vestidor, pero yo no sé amar sin destruir». Esa frase ardía dentro de ella, como si hubiera sido escrita con fuego en su piel, y sin embargo, en vez de alejarla, la acercaba todavía más. La oficina estaba vacía, el resto del personal ya se había ido hacía horas. Solo quedaba la penumbra, iluminada por la luz tenue de una lámpara sobre el escritorio. Alejandro permanecía de pie, con las manos apoyadas en la mesa, su cuerpo grande y fuerte, inclinándose sobre ella, rodeándola con una presencia imposible de ignorar. Valentina sentía su respiración acelerada, el calor que emanaba de su piel, ese magnetismo brutal que la atraía como si fuera una presa rendida frente a un depredador. Y aún así, en lo más profundo de su ser, sabía que no quería escapar. «Entonces, destrúyeme», susurró ella con valentía inesperada, alzando la mirada hacia esos ojos oscuros que ardían de deseo. Los labios de Alejandro se tensaron en una línea, como si intentara contenerse, pero fue inútil. En un solo movimiento, la tomó por la cintura y la levantó del suelo, haciéndola quedar sentada sobre el escritorio. Los papeles volaron al piso, pero ninguno de los dos le dio importancia. El beso llegó como una tormenta largamente contenida. Alejandro la besó con una brutalidad desesperada, como un hombre que había estado hambriento demasiado tiempo. Sus labios eran duros, exigentes, reclamando cada rincón de su boca, y Valentina respondió con la misma intensidad, enredando sus manos en el cabello húmedo de él, aferrándose como si su vida dependiera de ese contacto. Las manos grandes de Alejandro recorrieron su espalda, bajando con fuerza hasta sujetar sus muslos, atrayéndola más hacia él. Cada caricia era intensa, marcada por esa sed de placer que lo dominaba. Valentina jadeó contra sus labios, sintiendo cómo la línea entre el miedo y el deseo se desvanecía por completo. «No tienes idea de lo que me provocas», murmuró él contra su cuello, besándola con una mezcla de ternura y hambre salvaje. «Entonces enséñame», respondió ella con la voz temblorosa pero cargada de valentía. Ese instante fue la resolución temporal de toda la tensión acumulada. Se dejaron llevar, sin pensar en reglas, en títulos ni en consecuencias. Era solo él y ella, el magnate brutal y la joven decidida que había logrado romper sus muros. Pero incluso en medio de esa pasión prohibida, había una certeza latente.
Aquello no podía durar, no dentro de las paredes de la empresa, no con el mundo entero observando. Ese momento en la oficina fue como un oasis en medio de un desierto, fugaz, arrebatador, inolvidable, pero condenado a ser interrumpido por la realidad. Cuando finalmente se separaron jadeando, Alejandro apoyó la frente contra la de Valentina. Sus ojos oscuros brillaban con un conflicto que la hizo estremecer. «Esto no debió pasar», dijo en voz baja, aunque sus manos aún la sujetaban con fuerza. «Pero pasó», susurró ella, acariciando su rostro. «Y ya no podemos fingir que no sentimos nada». Por primera vez en su vida, Alejandro no tuvo una respuesta. La máscara del hombre de acero se había resquebrajado y lo único que quedaba era un hombre atrapado entre la razón y un deseo tan fuerte que amenazaba con consumirlos a los dos. La oficina volvió a la calma después de aquella primera entrega de Pasión Prohibida. Sin embargo, ni Alejandro ni Valentina eran los mismos. Los días siguientes se transformaron en un baile silencioso. Él la observaba desde su escritorio con esa mirada penetrante que parecía atravesar la piel, y ella trataba de mantener la compostura, aunque el recuerdo de sus labios, de sus manos grandes, recorriéndola con fuerza, la incendiaba cada vez que lo veía. Había nacido entre ellos una complicidad secreta, un lenguaje mudo hecho de miradas y gestos pequeños que solo ellos entendían. Valentina descubrió un lado de Alejandro que nadie más conocía. Detrás del magnate implacable existía un hombre que podía sonreír de forma casi tímida cuando ella lo sorprendía con una respuesta audaz. Un hombre que la protegía en silencio, aunque fingiera indiferencia frente a los demás. Pero esa paz, como todo lo que parecía demasiado perfecto, estaba destinada a romperse. Una tarde, mientras Valentina organizaba unos documentos, escuchó la voz de Alejandro al teléfono, más dura y fría que nunca. No era el jefe que imponía respeto en reuniones. Era un hombre discutiendo con furia, con un tono cargado de amenaza. «No me importa cuánto cueste, quiero que limpien ese desastre. Y si alguien más se entera, se acabó». Cuando colgó, notó la presencia de Valentina en la puerta. Sus ojos se endurecieron y por un instante volvió a ser el hombre distante y peligroso que todos temían. «No deberías escuchar conversaciones que no te conciernen», dijo con voz grave. «No fue mi intención», susurró ella bajando la mirada. Alejandro suspiró y caminó hacia ella, tomando su rostro entre sus manos con una mezcla de ternura y desesperación. «Hay cosas de mi mundo que no entiendes, Valentina, cosas que pueden destruirte si te acercas demasiado». Ella lo miró directo a los ojos, con una valentía que desarmaba cualquier muro que él intentara levantar. «Entonces déjame entrar en ese mundo, no me protejas alejándome, porque ya estoy aquí, ya soy parte de ti». Por un momento, Alejandro bajó la guardia. La besó de nuevo, con la misma hambre brutal de la primera vez, como si ese beso pudiera borrar cualquier peligro. Pero apenas se separaron, la puerta se abrió de golpe. Lucía estaba ahí, de pie, con una sonrisa venenosa que lo decía todo. «Así que era verdad», murmuró con sarcasmo. El gran Alejandro Montoro cayendo por su secretaria. Valentina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El secreto ya no era suyo, ya no era de ellos dos. Estaba expuesto, vulnerable, en manos de la mujer que más podía dañarlos. La tormenta acababa de comenzar. Alejandro apretó la mandíbula con los puños cerrados mientras sus ojos se oscurecían. «No te atrevas, Lucía», gruñó, su voz más peligrosa que nunca. Pero ella solo rió, acercándose despacio. «Oh, Alejandro, creíste que podías ocultar esto. Ahora tú me perteneces más que nunca». Valentina entendió en ese instante que el problema ya no era solo la atracción prohibida que compartían. Era algo mucho más grande, un enemigo que no dudaba en usar su amor como arma, un pasado dispuesto a destruirlos. La pasión que los unía había desatado la tormenta, y la tormenta apenas estaba comenzando.
El descubrimiento de Lucía cayó como un rayo en medio de la vida de Alejandro y Valentina. Lo que hasta ese momento había sido un secreto cargado de deseo y pasión prohibida, ahora estaba expuesto a la mirada más peligrosa, la de una mujer que no conocía límites cuando se trataba de conseguir lo que quería. Esa misma noche, Alejandro citó a Lucía en su despacho con las luces apagadas y el peso del silencio envolviendo el lugar. Valentina, desde el pasillo, escuchaba los ecos de una confrontación que parecía más una batalla de poder que una conversación. «No tienes ningún derecho sobre mi vida», gruñó Alejandro, con esa voz profunda que hacía temblar paredes. Lucía soltó una carcajada amarga. ¿Ningún derecho? ¿De verdad lo crees? Yo te conozco mejor que nadie, Alejandro. Sé lo que ocultas, lo que hiciste, lo que trataste de enterrar. Y si me lo propongo, puedo destruirte. El corazón de Valentina se aceleró. No solo eran celos, había miedo real en la voz de Lucía, una amenaza que podía hundir al hombre que ella amaba. Minutos después, Alejandro salió del despacho con la mandíbula apretada, los ojos oscuros como tormenta. Al verla esperándolo, bajó la mirada por primera vez, como si se sintiera vulnerable. «No debiste escuchar nada, Valentina», dijo con un suspiro cargado de cansancio. Ella se acercó, con el corazón en la garganta, y lo tomó de la mano. «Entonces dime la verdad, no me dejes afuera». Él dudó. Alejandro Montoro, el hombre más fuerte y temido de la ciudad, parecía a punto de quebrarse. Finalmente la llevó hasta su ático, un lugar íntimo donde pocas personas habían entrado. Desde las ventanas de cristal se veía Madrid iluminada como un mar de luces en la oscuridad. Con una copa de whisky en la mano y el ceño fruncido, Alejandro confesó: «Mi padre construyó este imperio con dinero sucio. Yo heredé una fortuna manchada y pasé los últimos 15 años limpiando lo que él ensució. Pero en ese camino hice cosas de las que no estoy orgulloso, decisiones brutales, negocios que me persiguen todavía, y Lucía lo sabe». Valentina lo escuchaba en silencio, con lágrimas ardiendo en sus ojos. Ese hombre al que todos temían, el magnate brutal, ahora se mostraba desnudo emocionalmente frente a ella. Y sin embargo, en vez de sentir miedo, sintió un amor aún más fuerte. «No me importa tu pasado, Alejandro. Yo veo al hombre que eres ahora. Veo al hombre que, aún con sus demonios, me hace sentir viva». Alejandro la miró fijamente, y en ese instante la tensión explotó de nuevo. La tomó entre sus brazos con la desesperación de alguien que teme perderlo todo, y la besó con una brutalidad ardiente. La llevó hasta la cama, y ahí su pasión se desató sin límites. Él la acariciaba con fuerza, como un hombre sediento que necesitaba marcarla como suya, y ella lo recibía con el corazón abierto, con la certeza de que, aunque el mundo se derrumbara afuera, lo único real era ese momento. «Eres mi única debilidad», murmuró él, con la respiración agitada, hundiendo su rostro en su cuello. «Y yo quiero ser tu fuerza», respondió ella, aferrándose a su espalda, temblando de amor y placer. Fue una noche intensa, marcada por susurros y confesiones, por caricias salvajes y besos que sabían a redención. Pero mientras se abrazaban en la penumbra, Alejandro sabía que no podían bajar la guardia. Lucía no se detendría hasta arrancarlos uno del otro. Y lo peor era que ahora había un secreto más grande en juego. Un pasado que podría arrastrar a Valentina al mismo abismo en el que él había estado tantos años. La caída ya había comenzado, y solo juntos podrían sobrevivir a la tormenta. La mañana siguiente a aquella noche de confesiones y pasión, Valentina despertó en los brazos de Alejandro. Por un instante, el mundo parecía perfecto. El calor de su piel, la fuerza con la que él la sujetaba incluso dormido, la sensación de que nada ni nadie podría separarlos. Había encontrado en ese hombre brutal y temido un refugio inesperado, un amor tan prohibido como adictivo. Pero la calma no duró. Cuando llegó a la oficina,
Todos los ojos estaban sobre ella. Sus compañeros murmuraban. Las secretarias la observaban con sonrisas torcidas y los rumores parecían correr más rápido que el aire. Valentina lo entendió enseguida. Lucía había movido sus fichas. Un correo anónimo circulaba entre los pasillos, insinuando que Valentina había conseguido su puesto gracias a favores íntimos con Alejandro. El mensaje estaba redactado con veneno, lleno de insinuaciones que buscaban manchar no solo su reputación, sino también la de él. Valentina sintió cómo la sangre le hervía. Había luchado con dignidad por ese trabajo, se había ganado cada minuto en esa empresa y ahora la reducían a un simple escándalo. Cuando Alejandro se enteró, la furia lo desbordó. Con un golpe seco, estrelló un vaso contra la pared de su despacho. Sus ojos ardían de rabia. «Esa maldita mujer no descansará hasta destruirnos», rugió, con la voz grave y rota por la impotencia. Valentina se acercó y tomó sus manos grandes, endurecidas por la tensión. «Alejandro, no dejes que gane. Ella quiere vernos caer, quiere vernos pelear, y no lo lograrán si permanecemos juntos». Él la miró con el pecho agitado y de pronto la abrazó con tanta fuerza que la levantó del suelo. Sus labios se encontraron con desesperación, un beso cargado de rabia, de amor y de una necesidad brutal de aferrarse a lo único verdadero que tenían, el uno al otro. Esa misma noche, Alejandro decidió llevarla lejos de la ciudad, aunque solo fuera por unas horas. Condujo hasta una villa escondida en las afueras de Madrid, un lugar rodeado de viñedos, silencioso y apartado. Allí, en medio de la penumbra, pudieron volver a ser solo Alejandro y Valentina, sin los ojos del mundo, sin los rumores venenosos de Lucía. «Aquí nadie puede alcanzarnos», susurró él, acariciando su rostro con una ternura que contrastaba con la brutalidad de sus manos. «No necesitamos un lugar para escondernos», contestó ella mirándolo con determinación. «Lo que necesitamos es valor para enfrentarnos a todo». Alejandro la besó con una intensidad feroz, y esa noche se entregaron el uno al otro con un deseo aún más fuerte, como si cada caricia fuera un desafío contra los enemigos que los querían separar. Él la amaba con una mezcla de brutalidad y ternura, como un hombre que temía perder lo único puro en su vida. Ella lo recibía con la certeza de que, aunque todo alrededor se derrumbara, su cuerpo y su alma ya eran suyos. Pero al amanecer, la realidad los alcanzó. Un mensaje en el teléfono de Alejandro confirmaba sus peores temores. Lucía había filtrado documentos confidenciales de la empresa y todos los indicios apuntaban a Valentina como la responsable. El golpe fue devastador. En pocas horas, la mujer que él amaba estaba siendo señalada como traidora. Los socios exigían explicaciones, la prensa había empezado a indagar y el Imperio Montoro corría peligro. Alejandro miró a Valentina con los ojos oscuros, llenos de dudas y dolor. «Dime que no fuiste tú», murmuró con voz quebrada, como si temiera la respuesta. Valentina sintió que el corazón se le rompía. La confianza que habían construido, la pasión que habían compartido, estaba a punto de ser arrasada por la venganza de una mujer que no conocía límites. La tormenta se había transformado en un huracán y ahora su amor estaba en juego más que nunca. La noticia cayó como un puñal en medio del corazón de Alejandro y Valentina. El correo anónimo, los documentos filtrados, las pruebas manipuladas, todo señalaba a ella. Los socios exigían explicaciones inmediatas y la prensa empezaba a devorar cada rumor como si fueran llamas en un incendio. Alejandro, el hombre fuerte, brutal, implacable, ahora se encontraba acorralado. Su mirada, siempre firme, se veía oscura, cargada de dudas. Y lo peor era que esas dudas no apuntaban a sus enemigos, sino a la mujer que tenía frente a él. «Dime que no fuiste tú, Valentina», repitió con voz grave, casi un ruego disfrazado de orden. Ella lo miró directo a los ojos, con lágrimas resbalando por su rostro.
¿De verdad piensas que sería capaz de traicionarte? Después de todo lo que hemos vivido, el silencio fue más cruel que cualquier palabra. Alejandro no respondió de inmediato, y esa vacilación dolió más que una condena. Sus manos grandes, esas que tantas veces la habían sujetado con pasión, ahora permanecían rígidas, temblando por la rabia contenida. Valentina dio un paso hacia él, buscando tocarlo, pero Alejandro retrocedió. Ese gesto, pequeño pero devastador, le partió el alma. «No puedo arriesgarlo todo, Valentina», dijo finalmente con la voz quebrada por dentro, aunque intentara sonar frío. «Mi empresa, mi nombre, mi vida entera está en juego». Ella sintió que las fuerzas la abandonaban. «¿Y yo? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de lo que sientes?». Alejandro cerró los ojos por un segundo, como si cada palabra de ella lo golpeara. «Lo que siento por ti es precisamente lo que me destruye». Las lágrimas de Valentina cayeron sin control. Se acercó de nuevo, obligándolo a mirarla, y con voz temblorosa susurró: «Prefiero ser destruida contigo que vivir entera sin ti». Alejandro la abrazó con furia, como si esa fuera la última vez. Sus labios chocaron en un beso desesperado, ardiente, lleno de amor y de dolor al mismo tiempo. Fue un beso que quemaba, que dejaba cicatrices invisibles, porque los dos sabían que no significaba unión, sino despedida. «Te amo, Valentina», murmuró él contra sus labios. «Más de lo que debería, más de lo que es sensato». «Entonces no me dejes», suplicó ella aferrándose a su camisa. Él apartó su rostro, con los ojos húmedos y la mandíbula apretada. «Justo porque te amo, tengo que hacerlo». Y con esas palabras la dejó ir. Valentina salió de la oficina con las piernas temblando, sintiendo que cada paso era un adiós. En el pasillo, las miradas de burla de las demás secretarias la atravesaban como cuchillos, pero nada dolía tanto como la frialdad en los ojos de Alejandro cuando cerró la puerta detrás de ella. Esa noche, sola en su pequeño apartamento, se abrazó a sí misma tratando de contener el vacío. El recuerdo de sus caricias, de su cuerpo brutal y apasionado, de la ternura escondida bajo esa máscara de acero, la desarmaba por completo. Lo había perdido, o al menos eso creía, porque mientras Valentina lloraba en soledad, Alejandro, encerrado en la penumbra de su ático, golpeaba con rabia las paredes, maldiciéndose por haberla dejado ir. Su corazón lo traicionaba, podía renunciar a todo, menos a ella. Y esa contradicción era la herida más dolorosa de todas. Los días siguientes fueron un infierno para Valentina. Su nombre estaba manchado, los rumores en la empresa la señalaban como traidora, y Alejandro, el hombre que había conquistado su corazón, parecía haberse rendido a las dudas. Pero el dolor más grande no era el desprecio de los demás, sino la distancia de él. Sin embargo, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Una tarde, Marisa, la asistente más antigua de Alejandro, entró al despacho con el rostro serio y un sobre en la mano. «Señor Montoro, encontré esto entre los registros de seguridad. Creo que necesita verlo». Dentro había copias de las cámaras de la empresa. En ellas se veía claramente a Lucía entrando de madrugada al área de archivos, usando una tarjeta robada. Era ella, no Valentina, quien había filtrado los documentos. El plan era perfecto: culpar a la mujer que se había robado el corazón de Alejandro y hundirla para siempre. Alejandro sintió como la rabia lo invadía. Golpeó el escritorio con tanta fuerza que el cristal se estremeció. Sus ojos se oscurecieron como nunca antes, pero esta vez la furia no estaba dirigida hacia Valentina, sino hacia Lucía y hacia sí mismo, por haber dudado de la única persona que lo había amado sin condiciones. No perdió tiempo. Esa misma noche fue hasta el apartamento de Valentina. Tocó la puerta con insistencia y cuando ella abrió, lo encontró con la mirada más vulnerable que había visto en su vida. «Valentina», susurró él con la voz grave quebrándose. «Perdóname, fui un imbécil al creer en las mentiras de Lucía. Tengo pruebas de que fue ella, no tú».
Ella lo miró en silencio, con lágrimas ardiendo en sus ojos. ¿Y qué importa ahora, Alejandro? El daño ya está hecho. Tú dudaste de mí, dudaste de lo que sentimos. Alejandro se acercó y la tomó entre sus brazos con brutal desesperación. Dudé porque tengo miedo. Miedo de perderte, miedo de sentir tanto que no sepa controlarlo. Pero lo único real en mi vida eres tú. Las lágrimas de Valentina cayeron sobre su camisa y poco a poco sus brazos lo rodearon también. Lo que siguió fue un beso tan profundo y salvaje que parecía arrancado de un reencuentro eterno. Alejandro la levantó del suelo con sus manos grandes, recorriéndola con la misma sed con la que un hombre sediento bebe agua. La llevó hasta la cama y la amó con toda la fuerza de alguien que había estado a punto de perderlo todo. Esa noche no hubo dudas ni barreras, solo amor, pasión y placer prohibido transformado en algo más grande, una entrega total. Alejandro la besaba con furia y ternura, como un hombre brutal que al mismo tiempo sabía ser vulnerable. Valentina lo recibía con lágrimas y sonrisas, sabiendo que, aunque el mundo los quisiera separar, su unión era indestructible. Al amanecer, entre las sábanas arrugadas y la luz dorada entrando por la ventana, Alejandro tomó su mano y la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Cásate conmigo, Valentina. No quiero un día más sin ti». Ella sonrió, con el corazón latiendo como nunca antes. «Sí, Alejandro, sí». Semanas después, frente a un pequeño altar rodeado de flores blancas, él la esperaba con un traje impecable y los ojos oscuros brillando de emoción. Cuando Valentina se acercó, con un vestido sencillo pero hermoso, Alejandro apenas pudo contener las lágrimas. «¿Aceptas a Alejandro Montoro como tu esposo para amarlo y respetarlo en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe?», preguntó el juez. «Acepto», respondió ella con la voz firme y los ojos fijos en los de él. «¿Y tú, Alejandro, aceptas a Valentina como tu esposa, para amarla y respetarla en cada momento hasta el último de tus días?» «Acepto, y prometo nunca volver a dudar de lo único verdadero que he tenido en mi vida». El beso selló el juramento y los aplausos llenaron la sala. Pero para ellos no existía nada más que el calor de sus labios, la certeza de que habían sobrevivido a la tormenta y que ahora se pertenecían para siempre. Así terminó una historia nacida de un error, marcada por la pasión prohibida, amenazada por la venganza, pero salvada por el amor. Un amor brutal, ardiente, indestructible. Gracias por acompañarme en esta historia tan intensa. Déjame tu comentario, comparte con alguien especial, deja tu like y que Dios bendiga tu vida siempre.